La vecindad amanecía como siempre, con los gritos de los niños jugando y el eco de las discusiones entre doña Florinda y don Ramón. El sol caía sobre las paredes despintadas, y parecía otro día cualquiera. Hasta que comenzaron los rumores. Las noticias en la radio hablaban de un brote extraño. Hombres y mujeres con llagas que dibujaban cruces en la piel, sobre todo en la cara, como si la carne misma fuera grabada con fuego. Nadie entendía cómo empezó, solo que los infectados no eran como los enfermos comunes. Estos reían, gritaban obscenidades y buscaban hacer daño de las formas más crueles e inteligentes posibles. Les llamaban cruzados. Al principio, en la vecindad nadie lo tomó en serio. El chavo corría con su barril y Ñoño lo perseguía, mientras doña Florinda, elegante como siempre, servía chocolate caliente a Kiko y a la Popis. Pero las cosas cambiaron en cuestión de horas. Esa tarde, el profesor Girafales visitó a doña Florinda, como acostumbraba. Ella lo recibió con sonrisas y un café recién hecho, mientras él le llevaba un ramo de flores. El ambiente parecía normal, hasta que Jaimito el cartero llegó jadeando, con los ojos abiertos de par en par. Doña Florinda. Don Ramón. Todos. Gritó, con la voz temblorosa. No salgan. No se acerquen a la calle. Están aquí. El silencio cayó de golpe en la vecindad. El señor Barriga, que acababa de llegar para cobrar la renta, sujetó fuerte la mano de Ñoño. ¿Qué dice, Jaimito?, preguntó don Ramón, tratando de sonar incrédulo, aunque su rostro se ensombreció. ¿Quiénes están aquí? Entonces se escuchó. Primero fueron risas lejanas, carcajadas inhumanas que se mezclaban con gritos de agonía. Luego, el rechinar de neumáticos y un motor que rugía en la distancia. Finalmente, un hombre apareció tambaleándose en la entrada de la vecindad. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, y en su frente, grabada como con hierro candente, se dibujaba una cruz perfecta. Sus ojos estaban desorbitados, y en sus manos traía un machete oxidado. El hombre se echó a reír. ¡Ay, vecinitos! Vamos a jugar. Detrás de él surgieron más. Una mujer con la boca cosida con alambres oxidados, pero que lograba arrancárselos a pedazos para abrir la mandíbula en una sonrisa horrenda. Un joven desnudo, con su torso lleno de cruces grabadas a cuchillazos, que arrastraba un palo con púas ensangrentadas. Otro, manejando una motocicleta que se estrelló contra un carrito de helados afuera, haciendo que los vidrios y los restos volaran por todas partes. Los niños gritaron al verlos. El chavo corrió a esconderse detrás de don Ramón, mientras Kiko abrazaba a su madre con un alarido desesperado. El primer cruzado avanzó hacia la vecindad. En sus ojos no había enfermedad, sino perversidad consciente. Levantó el machete y lo dejó caer con fuerza sobre un perro callejero que merodeaba por ahí. El grito del animal fue breve, un chillido ahogado que terminó en silencio cuando la cabeza rodó por el suelo, dejando un chorro de sangre que se extendió hasta la entrada. Jesús bendito, murmuró doña Clotilde, llevándose las manos a la boca. Pero la sangre era solo el principio. Detrás del grupo aparecieron más cruzados, riendo, cantando canciones infantiles en tonos distorsionados. Uno traía un carrito de supermercado lleno de brazos y piernas humanas, todavía goteando. Otro llevaba una muñeca de trapo empapada de sangre, con ojos humanos cosidos en lugar de botones. Don Ramón reaccionó primero. Corrió a su departamento y, con un ruido metálico, sacó de su armario una escopeta vieja. Doña Florinda, al verlo, no dudó. También corrió a su habitación y regresó con otra escopeta, más cuidada, reluciente. ¿De dónde demonios sacaron esas armas?, preguntó el profesor Girafales, temblando. De lo único que puede salvarnos ahora, gruñó don Ramón, cargando el arma. Los niños fueron empujados hacia dentro de los departamentos. Jaimito, aunque torpe, trató de bloquear la entrada con lo que pudo. Cajas, un triciclo roto, incluso el barril del chavo. Pero los cruzados ya avanzaban. El hombre del machete se abalanzó primero. Don Ramón no dudó. El estruendo de la escopeta resonó en la vecindad, y la cabeza del cruzado estalló en un estallido de carne, hueso y sesos. Los niños gritaron horrorizados. Pero los demás rieron. No retrocedieron. Al contrario, parecían excitarse con la muerte de su compañero. Más. Más sangre.
chilló la mujer de los alambres, arrancando pedazos de su propia mejilla para abrir más la boca. Queremos sus entrañas. La motocicleta rugió de nuevo. El cruzado la aceleró directo contra la entrada, derribando la improvisada barricada. Jaimito apenas alcanzó a saltar a un lado antes de ser arrollado. El vehículo se estrelló contra una pared, y el conductor salió disparado, con huesos rotos. Pero riendo aún, levantándose como si nada. Doña Florinda disparó. La bala atravesó el pecho del hombre, que cayó convulsionando. Pero sus carcajadas resonaron hasta el último segundo, llenando el aire de un eco macabro. El señor Barriga gritó. Todos adentro. Ahora. Pero era tarde. Los cruzados ya estaban dentro de la vecindad. Con un esfuerzo desesperado, don Ramón y doña Florinda disparaban alternadamente, tratando de mantener a raya a los atacantes. La sangre salpicaba las paredes, mezclándose con la pintura vieja, mientras los cuerpos caían y eran pisoteados por los demás cruzados que se lanzaban como hienas hambrientas. Jaimito ayudó a arrastrar muebles para bloquear las puertas. El profesor Girafales sujetó un cuchillo de cocina con manos temblorosas, sabiendo que no tendría la fuerza para usarlo, pero sin otra opción. Dentro de los departamentos, los niños lloraban. La Popis rezaba entre sollozos, Kiko se tapaba los oídos para no escuchar los disparos, y el chavo, escondido en la oscuridad, repetía una y otra vez. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Los gritos afuera eran inhumanos. Carcajadas mezcladas con voces distorsionadas que prometían cosas atroces. Les vamos a abrir el vientre y jugar con sus tripas. Sus ojos para mis muñecas. Sus dientes para mi collar. Esa noche, la vecindad dejó de ser un refugio pobre pero alegre. Se convirtió en un matadero en potencia. Y todos comprendieron que el verdadero infierno había llegado, marcado por las cruces en los rostros de los condenados. La noche había caído sobre la vecindad. Afuera, los cruzados no dejaban de reír, gritar y golpear las paredes como animales rabiosos, pero con una inteligencia perversa que los hacía aún más aterradores. Cada carcajada retumbaba en los departamentos, como si el mal se hubiera instalado en cada rincón. Dentro, todos se reunieron en el patio. Los niños lloraban, doña Florinda y don Ramón mantenían sus escopetas cargadas, y Jaimito intentaba calmar a Ñoño, aunque su propio cuerpo temblaba de miedo. El profesor Girafales sudaba frío, con la corbata floja y las manos aferradas al cuchillo de cocina que apenas podía sostener. A lo lejos, se escuchaban los sonidos de la ciudad cayendo en desgracia. Alarmas de coches, cristales rompiéndose, disparos aislados. Y luego los gritos de hombres, mujeres y niños siendo cazados como animales. Uno de los cruzados se acercó tanto a la ventana de la casa de doña Clotilde que ella casi se desmayó. Su rostro estaba lleno de cortes en forma de cruces, y en su boca llevaba una lengua humana que masticaba lentamente, con los ojos clavados en ella. Vecina hermosa. Déjeme entrar, le prometo que será dulce. Le susurró, dejando un hilo de sangre resbalar por la comisura de los labios. Doña Clotilde retrocedió, temblando. Jesús, María y José. Don Ramón disparó por la ventana, y la cabeza del cruzado estalló en una lluvia de huesos y sesos que se pegaron al marco. Pero apenas el cuerpo cayó, dos más aparecieron riendo, arrastrando los restos de un hombre medio vivo. El pobre desgraciado gritaba con lo poco que le quedaba de garganta, mientras los cruzados lo desollaban vivo frente a la entrada, solo para que los de adentro escucharan cada alarido. El chavo lloraba en silencio dentro del barril, tapándose los oídos. Kiko se abrazaba a su madre, repitiendo. Mami, nos van a matar, mami, nos van a matar. Pasaron las horas. El amanecer llegó con un cielo rojizo, cubierto de humo y cenizas. El aire estaba impregnado de un hedor insoportable, mezcla de carne quemada y sangre podrida. En el patio de la vecindad, se improvisó una reunión. Necesitamos comida y agua, dijo el señor Barriga, abrazando a Ñoño. No podemos quedarnos aquí esperando la muerte. ¿Y qué quiere que hagamos?, replicó don Ramón, con ojeras profundas y el arma aún en la mano. Afuera está lleno de esos malditos. Doña Florinda, que había guardado parte de la dignidad que siempre la caracterizaba, sacó una caja de galletas y un par de botellas de agua. Esto es lo que tengo en la despensa. No durará más de 2 días. La Popis, con los ojos enrojecidos, preguntó.
¿Y si nos vamos? ¿Y si buscamos otro lugar? Nadie contestó. Todos sabían la verdad. Salir de la vecindad significaba atravesar las calles infestadas de cruzados. Ese mismo día, los infectados mostraron su crueldad. Afuera, frente a la entrada, un grupo de ellos había levantado una especie de teatro. Habían colgado a un hombre y a una mujer de un poste, abiertos en canal, como marionetas. Uno de los cruzados movía sus brazos muertos como si fueran títeres, imitando voces infantiles. Mira, papá. Mira, mamá. Estamos todos juntos otra vez. Decía con una risa gutural. Los demás aplaudían, mientras uno de ellos sacaba vísceras y las lanzaba al aire como si fueran serpentinas de fiesta. Doña Clotilde, horrorizada, gritó desde adentro. Basta. Dios los va a castigar. Uno de los cruzados la escuchó y respondió. Ya estamos en el reino de Dios. Y somos sus ángeles con cruces. Entonces, comenzaron a golpear tambores hechos con cabezas humanas, creando un ritmo macabro que retumbaba como una burla blasfema. 2 días pasaron. Los niños estaban débiles, apenas probaban las migajas que quedaban. El chavo no se atrevía a pedir comida, aunque su estómago rugía como una bestia. Ñoño lloraba de hambre, y Kiko se había vuelto irritable, gritando por cualquier cosa. El profesor Girafales, con el rostro demacrado, dijo con voz grave. No podemos seguir así. Necesitamos conseguir provisiones. ¿Y quién demonios va a salir? Preguntó don Ramón, mirando a todos con furia y cansancio. Que vaya usted, profesor. Un silencio pesado cayó. Hasta que doña Florinda habló. Yo puedo disparar. Ramón también. Pero necesitamos a alguien que conozca las calles. Todos voltearon hacia Jaimito. Ay no, por favor. Rogó el cartero, llevándose las manos a la cabeza. Yo solo quería irme a Acapulco a descansar. Pero sabían que Jaimito conocía cada rincón del barrio. Y aunque cobarde, era la mejor opción para guiar. Al amanecer del tercer día, don Ramón, doña Florinda y Jaimito salieron armados. El profesor Girafales se quedó cuidando a los niños, con la promesa de que regresarían antes de anochecer. Afuera, la calle era un cementerio abierto. Los cuerpos de vecinos colgaban de postes, algunos en llamas, otros sin piel. La sangre formaba charcos negros donde las moscas zumbaban sin descanso. Avanzaron con cautela, escuchando las risas de los cruzados a lo lejos. Cada esquina parecía una trampa. En una, vieron a un grupo de cruzados que jugaban fútbol. Pero no con un balón, sino con la cabeza de un policía. Rápido, vamos. Susurró don Ramón, mientras se escondían en un callejón. Llegaron a una tiendita saqueada. Dentro, encontraron latas de frijoles, botellas de agua y algo de pan duro. El alivio fue breve. Un chillido los alertó. Un cruzado los había visto. Era una mujer, con la piel desgarrada y cruces talladas en todo el abdomen. Tenía un cuchillo de carnicero y los ojos brillando de locura. Presas nuevas. Aulló. En segundos, otros 5 aparecieron. Don Ramón disparó primero, reventando el cráneo de uno. Doña Florinda lo imitó, derribando a otro de un balazo en el pecho. Pero eran demasiados. Jaimito gritó y corrió, tropezando con cajas. Los cruzados lo persiguieron, riendo como hienas. Uno casi lo alcanzó, cortándole la manga y rozando su piel con el cuchillo. Lograron escapar a duras penas, con la mochila llena de comida. Pero Jaimito sangraba del brazo y apenas podía respirar del susto. Al volver, los niños corrieron hacia ellos. Había llanto, abrazos y alivio. El señor Barriga repartió un poco de agua entre los pequeños, y todos comieron algo después de días de hambre. Pero doña Clotilde, que examinaba el brazo de Jaimito, se quedó pálida. La herida tenía un extraño tono oscuro, y en la piel comenzaban a aparecer pequeñas marcas rojizas. En forma de cruz. La vecindad entera quedó en silencio. Jaimito los miró, con lágrimas en los ojos, y susurró. No. No me dejen así. Afuera, los cruzados reían más fuerte que nunca, como si supieran lo que ocurría dentro. La vecindad estaba sumida en un silencio de muerte. El aire olía a sudor, pólvora y miedo. Todos miraban el brazo de Jaimito, donde las marcas rojizas en forma de cruz comenzaban a extenderse como raíces malditas. La piel se inflamaba, burbujeaba como si algo hirviera debajo. Eso.
Eso no es normal. Susurró doña Clotilde, llevándose las manos al pecho. No. Gritó Jaimito, retrocediendo. No estoy enfermo. Solo es un corte. Un corte, nada más. Pero nadie le creyó. Doña Florinda apretó con fuerza su escopeta, y don Ramón lo observaba con ojos duros, aunque detrás de ellos había un destello de compasión. Ya sabemos lo que pasa con los infectados, murmuró don Ramón. No podemos arriesgarnos. Ñoño y la Popis empezaron a llorar. El chavo, escondido tras su barril, se tapó los ojos, pero no pudo evitar escuchar. El profesor Girafales, nervioso, intervino. Esperen. No podemos matarlo así. Quizá todavía hay una forma de salvarlo. Jaimito, desesperado, se arrodilló frente a todos. Por favor. No me dejen. Yo no quiero convertirme en uno de esos monstruos. Su voz se quebró en un llanto ahogado. Los cruzados, como si hubieran olido la tragedia dentro, empezaron a gritar desde la calle. Uno de ustedes ya es de los nuestros. Vociferó una voz masculina, ronca y llena de burla. Las carcajadas retumbaron por todo el barrio. Desde una ventana, un cruzado mostró un saco ensangrentado. Lo volcó en plena calle. Docenas de cabezas humanas rodaron hasta detenerse frente a la entrada de la vecindad, como si fueran ofrendas macabras. Otro cruzado, desnudo y cubierto de cruces talladas con cuchillas, comenzó a orinar sangre en el patio exterior, dibujando con el chorro una gran cruz sobre el suelo. Luego gritó. Este es nuestro templo. Y ustedes serán nuestros santos mártires. Los demás aplaudieron y corearon, golpeando ollas, huesos y hasta instrumentos robados. La risa era un coro que no se detenía nunca. Los niños lloraban más fuerte. El terror era absoluto. Esa noche, todos se encerraron en la casa de doña Florinda. Sobre la mesa estaba Jaimito, con el brazo cada vez más hinchado. Las venas se marcaban negras, y en su frente comenzaba a dibujarse, lentamente, la sombra de una cruz. No quiero. Gimió él, entre sollozos. El profesor Girafales insistía en que había que esperar, que tal vez la infección no era inmediata. Pero doña Clotilde, con la voz quebrada, dijo. Si lo dejamos, pronto se levantará contra nosotros. Cállese. Gritó Kiko, abrazado a su madre. No lo maten. Don Ramón cargó la escopeta, con un sudor frío recorriéndole la frente. Caminó hacia Jaimito, apuntándole. El cartero lloraba, balbuceando palabras incoherentes. Pero justo cuando don Ramón iba a jalar el gatillo, doña Florinda lo empujó. No. Aún podemos atarlo. Al menos hasta que estemos seguros. Finalmente, entre todos, amarraron a Jaimito en una silla con cuerdas y pedazos de sábanas. Sus gritos desgarraban el aire, suplicando entre lágrimas. El ambiente en la vecindad era insoportable. Al amanecer, los cruzados comenzaron un espectáculo aún más perturbador. Habían atrapado a 2 sobrevivientes en la calle. Un hombre y un niño. Frente a la vecindad, los crucificaron en postes improvisados con tablones, pero no los mataron de inmediato. El hombre gritaba mientras los cruzados le arrancaban pedazos de piel con cuchillas, cantando canciones infantiles. El niño lloraba llamando a su madre, mientras otro infectado clavaba lentamente clavos oxidados en sus manos. Mírenlos. Gritaban los cruzados hacia la vecindad. Esto mismo haremos con ustedes. El grupo dentro intentaba no escuchar, pero los gritos eran imposibles de ignorar. El chavo lloraba en silencio, tapándose la boca para no hacer ruido. Ñoño se vomitó encima del miedo. El profesor Girafales se derrumbó en una esquina, murmurando. Esto no puede ser real. No puede ser real. Esa misma tarde, la transformación de Jaimito comenzó a ser evidente. Su piel se tornó grisácea, la cruz en su frente se marcó como si hubiera sido tallada con cuchillo, y sus ojos adquirieron un brillo de locura. Amarrado, comenzó a reír. Primero suave, luego más fuerte, hasta que sus carcajadas se confundían con las de los cruzados afuera. Vecinos. Gritaba, con la voz deformada. No luchen. Únanse a nosotros. Es divertido. La Popis chilló, Kiko se escondió bajo las faldas de su madre, y hasta don Ramón retrocedió un paso. De pronto, Jaimito comenzó a desgarrar las sogas. Su fuerza era antinatural, como si algo dentro de él lo impulsara.
Se va a soltar, gritó doña Clotilde. Don Ramón levantó la escopeta, pero Jaimito se retorció violentamente, tumbando la silla y cayendo al suelo con un golpe seco. Su boca se abrió de par en par, y un chillido inhumano llenó la casa. «¡Mátalo ya!», rugió doña Florinda. El disparo retumbó. La escopeta de don Ramón hizo volar medio cráneo de Jaimito, cuya sangre y sesos mancharon la pared. Su cuerpo quedó convulsionando unos segundos antes de quedar inmóvil. El silencio fue sepulcral. Los niños lloraban desconsolados. Nadie podía mirarse a los ojos. Justo en ese instante, como si lo hubieran sabido, los cruzados afuera comenzaron a aplaudir, a vitorear. «Bienvenido, hermano Jaimito», gritaban, riendo. «Pronto estarán todos con nosotros». Y entonces comenzó un nuevo tormento. Los cruzados encendieron fuego en las calles, arrojando cuerpos en llamas contra las paredes de la vecindad. El calor se filtraba por las ventanas, y el humo amenazaba con sofocar a todos dentro. Uno de ellos apareció conduciendo un camión destartalado, al que habían amarrado cadáveres en la parte delantera como adorno. Lo estacionó frente a la entrada, sonriendo con locura. «Hoy es su turno», gritó, antes de hacer rugir el motor. La vecindad entera tembló. La barricada de maderas y muebles improvisados no resistiría a otro embate. Don Ramón recargó la escopeta. Doña Florinda lo imitó. El profesor Girafales, temblando, se levantó con su cuchillo. Y los niños, abrazados unos a otros, comprendieron que la verdadera masacre apenas estaba por empezar. El camión oxidado rugía como una bestia hambrienta frente a la entrada de la vecindad. Sus faros encendidos parecían ojos demoníacos, iluminando las paredes despintadas y los rostros aterrados de los que se refugiaban dentro. Afuera, los cruzados aplaudían, gritaban y cantaban como si fuera un carnaval demente. «Derríbenlos. Hagan pedazos a esos cerdos», vociferaba un hombre desnudo, con la piel cubierta de cortes en forma de cruz. El camión se lanzó hacia adelante. El impacto fue brutal. La improvisada barricada de muebles y maderas se hizo añicos, esparciendo astillas y polvo por el aire. El ruido ensordecedor resonó en los oídos de todos. Los niños gritaron. Doña Florinda disparó sin pensarlo, atravesando la cabeza de un cruzado que corría entre los escombros. Don Ramón hizo lo mismo, volando el pecho de otro que saltaba sobre el camión con un machete en mano. Pero eran demasiados. Los cruzados irrumpieron como una manada rabiosa. Algunos portaban armas robadas. Cuchillos de cocina, baits con clavos, pistolas oxidadas. Otros simplemente usaban sus manos y dientes. Pero lo más aterrador era la manera en que se movían. Coordinados, astutos, como depredadores conscientes. Un infectado arrojó una botella con gasolina encendida, que explotó en una llamarada contra la pared del departamento de don Ramón. Las llamas se extendieron rápidamente, llenando el aire de humo y calor insoportable. «Nos van a quemar vivos», gritó Kiko, aferrándose a su madre. La Popis chillaba como un animal atrapado. El chavo, en su desesperación, trataba de arrastrar su barril hacia la esquina más oscura, como si eso pudiera salvarlo. El profesor Girafales, con el cuchillo en mano, trataba de proteger a los niños, pero su cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostenerse. «Atrás», rugió don Ramón, disparando a quemarropa a un cruzado que se lanzaba hacia ellos. La bala hizo estallar el cráneo del atacante, cuya sangre salpicó en el rostro de ñoño. El niño soltó un chillido de horror, incapaz de limpiarse. Doña Florinda reventó la pierna de otro enemigo que intentaba entrar por una ventana. El cruzado cayó, pero seguía riendo mientras arrastraba su cuerpo roto, con las manos extendidas, tratando de sujetar a quien se le acercara. Una mujer infectada logró entrar a la casa de doña Clotilde. Sus ojos desorbitados brillaban en la penumbra, y en las manos llevaba un saco de vísceras humanas que comenzó a lanzar contra las paredes, como si fueran globos de fiesta. «Miren. Decoración para la fiesta», gritaba, mientras reía con la boca ensangrentada. Doña Clotilde chilló, empuñando un cuchillo de cocina. Con una valentía que no sabía que tenía, se abalanzó sobre la mujer y logró clavarle el cuchillo en el cuello. La cruzada cayó, escupiendo sangre, pero todavía riéndose mientras se retorcía en el suelo. Los demás cruzados rompían puertas y ventanas, avanzando como un río de carne y maldad.
El profesor Girafales comprendió que no resistirían mucho más. Se acercó a don Ramón, que disparaba frenéticamente. Tenemos que detenerlos de alguna manera, o no quedará nadie vivo. Don Ramón lo miró con desesperación. ¿Y qué demonios propone? El profesor tragó saliva. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos reflejaban una determinación inédita. Yo los distraeré. Ganaré tiempo para que ustedes escapen con los niños. No, maestro. Gritó doña Florinda, con lágrimas en los ojos. Pero Girafales ya había tomado su decisión. Se ajustó la corbata, respiró profundo y salió al patio, gritando. Aquí estoy, malditos. Vengan por mí. Los cruzados se abalanzaron sobre él como hienas. El profesor blandía su cuchillo con desesperación, logrando hundirlo en el abdomen de uno, en el cuello de otro. Pero pronto fue derribado. Los niños lloraban, tapándose los oídos. Doña Florinda se desplomó de rodillas, incapaz de creer lo que veía. En medio del caos, un crujido resonó en la entrada. Era el cuerpo de Jaimito, que había quedado donde lo mataron días atrás. Uno de los cruzados, con un retorcido sentido del humor, lo levantó como si fuera un muñeco y lo paseó frente a la vecindad, haciendo voces con su cadáver. Miren. Soy Jaimito el cartero. Les traje su correspondencia. De la muerte. Las carcajadas fueron ensordecedoras. El chavo, aterrado, se encogió en su rincón, deseando desaparecer. Ñoño vomitó del asco, y Kiko apenas podía respirar del miedo. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, alguien gritó desde adentro. Yo me encargo. Era Jaimito. No el cadáver, sino un recuerdo que pesaba sobre todos. Fue don Ramón quien lo evocó, cargando la escopeta con las últimas balas. Ese pobre desgraciado no murió para nada. Gruñó. Tenemos que resistir. Y descargó 2 disparos más, volando la cabeza del cruzado que manipulaba el cadáver de Jaimito, y derribando a otro que se arrastraba por el suelo. Durante unos minutos, la vecindad resistió con furia. Don Ramón y doña Florinda disparaban sin descanso. Doña Clotilde, empapada en sangre que no era suya, hundía cuchillos en cuanto enemigo se acercaba. El señor Barriga, armado con un palo de escoba reforzado con clavos, protegía a Ñoño con golpes desesperados. El chavo, entre sollozos, ayudaba a empujar muebles para bloquear las puertas una y otra vez, aunque sus pequeñas manos temblaban. El ruido de los disparos y los alaridos de los cruzados llenaban el aire. Era un infierno en vida. Pero por cada infectado que caía, 3 más aparecían. Al caer la noche, la vecindad estaba destrozada. Paredes en llamas, cadáveres de cruzados apilados en el patio, sangre por todas partes. El aire era irrespirable, el suelo resbaladizo con vísceras. Y, sin embargo, afuera todavía se escuchaban risas. Los cruzados no se rendían. Había docenas más esperando su turno. El grupo sobreviviente se reunió en el centro del patio. Doña Florinda abrazaba a Kiko y a la Popis, con lágrimas en los ojos. Don Ramón, exhausto, tenía la escopeta vacía. El señor Barriga lloraba en silencio, acariciando el cabello de Ñoño. Doña Clotilde, ensangrentada, murmuraba oraciones, aunque su voz era quebrada y desesperada. El chavo, con la cara sucia y los ojos rojos, susurró con voz temblorosa. Fue sin querer queriendo. A lo lejos, un cruzado gritó. Mañana será el gran banquete. Y ustedes son el plato principal. Las carcajadas llenaron la noche como un coro demoníaco. La madrugada llegó como un verdugo. El cielo estaba rojo, teñido por las llamas que consumían la ciudad. Los gritos y carcajadas de los cruzados no habían cesado en toda la noche. Un coro diabólico que retumbaba dentro de la vecindad como un eco del mismísimo infierno. Los sobrevivientes apenas podían mantenerse en pie. Don Ramón, con el rostro cubierto de hollín y sangre seca, sostenía la escopeta vacía. Doña Florinda, pálida, abrazaba a Kiko y a la Popis. El señor Barriga se aferraba a Ñoño, que ya no lloraba. Estaba tan aturdido que apenas podía mirar. Doña Clotilde murmuraba oraciones sin sentido, y el chavo, escondido en su barril chamuscado, temblaba sin cesar. Sabían que esa mañana sería la última. Un estruendo sacudió la vecindad. Esta vez no era un camión, ni una botella incendiaria. Los cruzados habían traído explosivos caseros. Tanques de gas con clavos y vidrio amarrados.
El estallido arrancó de cuajo la entrada principal y abrió un boquete enorme en la pared del patio. Los infectados entraron como una horda. Eran docenas. Hombres, mujeres y hasta adolescentes, todos con cruces talladas en la piel, con armas improvisadas y ojos brillantes de perversión. Uno de ellos llevaba un martillo y, con cada golpe que daba en el aire, gritaba: «Crucifixión. Crucifixión». Otro, armado con una motosierra, la encendió y comenzó a destrozar los muebles que bloqueaban los pasillos, salpicando astillas y sangre al azar. Las risas eran insoportables. Don Ramón no dudó. Usó la culata de la escopeta como garrote, hundiéndola en la mandíbula de un cruzado. El hueso crujió como vidrio roto. Doña Florinda disparaba las últimas balas, derribando a 2 infectados antes de que el arma quedara vacía. El señor Barriga, con una fuerza desesperada, embistió a un cruzado con su propio cuerpo, aplastándolo contra la pared. Lo golpeó hasta que el cráneo se partió como una calabaza podrida. Doña Clotilde, en un frenesí, clavaba cuchillos y tijeras a cualquiera que se acercara. Sus gritos de histeria se mezclaban con los chillidos de los infectados que caían bajo sus manos. El patio se convirtió en un río de sangre. En medio del caos, el profesor Girafales apareció desde el fondo del pasillo. Su rostro estaba cubierto de moretones, su ropa desgarrada, pero sus ojos brillaban con una decisión absoluta. Había tomado un tanque de gas que los cruzados habían dejado caer tras la explosión. «¡Corran!», gritó con una voz que resonó en todo el lugar. «¡Saquen a los niños de aquí!». Doña Florinda lo miró horrorizada. «No, profesor. No lo haga». Él sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. «Siempre la quise, doña Florinda. Siempre». Sin dar tiempo a más, encendió la mecha improvisada y se lanzó contra un grupo de cruzados que avanzaban con machetes y cuchillos. Los abrazó con fuerza, como si fueran alumnos traviesos que debía contener. La explosión sacudió la vecindad. Sangre, fuego y carne volaron en todas direcciones. Los gritos de los cruzados se mezclaron con las risas ahogadas. El cuerpo del profesor Girafales se desintegró junto con los enemigos que lo rodeaban. El sacrificio les dio unos segundos de respiro. Pero solo segundos. En medio del humo, entre las sombras del boquete abierto, algo se movió. Era el cuerpo de Jaimito, el cartero. El cadáver, manipulado grotescamente, fue arrastrado por los cruzados y levantado como un estandarte. Habían cosido sus brazos con alambre y clavado su cabeza a una cruz de madera. Su boca colgaba abierta, pero un cruzado la movía con hilos, como si hablara. «No se resistan, amigos», decía el cruzado, con una voz infantil burlona. «Acapulco nos espera». El espectáculo macabro rompió la cordura de todos. Ñoño gritó con todas sus fuerzas, Kiko se orinó del miedo, y la Popis se desmayó en brazos de su tía. Don Ramón rugió con furia y golpeó al cruzado que manipulaba el cadáver de Jaimito, partiendo su cráneo contra el suelo. Pero otros 5 se abalanzaron sobre él. Los cruzados entraron como cuchillos al corazón del refugio. Uno tomó a un anciano sobreviviente de otro departamento, le arrancó los ojos con una cuchara y los lanzó como si fueran canicas frente a los niños. Otro, armado con la motosierra, cercenó a un hombre que intentaba huir, partiéndolo en 2 con una lluvia de sangre y vísceras. El suelo se volvió un lago rojo, y los gritos llenaron el aire. El señor Barriga, intentando proteger a Ñoño, recibió un machetazo en la espalda. Cayó de rodillas, pero con un esfuerzo sobrehumano se levantó y, con sus últimas fuerzas, empujó a su hijo hacia doña Florinda. «Llévatelo. Sálvalo». Los niños fueron arrastrados hacia la azotea, donde el humo y las llamas comenzaban a consumirlo todo. Don Ramón, herido y agotado, sabía que no resistirían más. Miró a doña Florinda, que intentaba guiar a los niños hacia una salida improvisada. «Cuídalos usted», le gritó. «Yo me quedo». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero no hubo tiempo de discutir. Don Ramón tomó un machete de un cruzado caído y se lanzó contra la horda. Golpeó, cortó y desgarró, mientras la sangre lo bañaba por completo. Un cruzado le atravesó el abdomen con un cuchillo, pero él no soltó el machete. Otro le hundió un clavo oxidado en el hombro, pero siguió luchando. Sus últimos gritos resonaron en el patio. «No pasarán, malditos. No pasarán».
Finalmente, fue derribado por la multitud de cuerpos que lo devoraron vivo, mientras las risas de los cruzados llenaban la noche. En la azotea, doña Florinda logró sacar a Kiko, a la Popis, al Chavo y a Ñoño por una ventana que daba a los tejados vecinos. Detrás de ellos, doña Clotilde rezaba entre sollozos, pero fue atrapada por un cruzado que le partió el cráneo contra la pared. Los niños corrieron, guiados por la desesperación, mientras la vecindad se convertía en un infierno de fuego, sangre y risas. A lo lejos, los cruzados seguían aullando. El banquete apenas comienza. El mundo entero será nuestro templo. La plaga no se detendría. El infierno ya era la tierra. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.